Amigos, saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luce Televisión y también desde nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Twitch, que nos pueden ver bien en directo o bien cuando tengáis un huequecito. En Canal Luz Televisión siempre la emisión miércoles 10 de la noche con redifusión el jueves también a las 10 de la noche y los compañeros que también lo distribuyen así a mediodía para las personas que por una u otra razón no lo pueden ver a esa hora, pues que puedan pillar la televisión y ver el debate en antena. Anunciamos que vamos a estar toda la semana en Fitur, miércoles, jueves y viernes para, bueno, hablar con muchísima gente relacionada con el mundo del turismo, con empresarios, con políticos, en ese propósito de intenciones de atraer turismo para Andalucía, pero fundamentalmente para Huelva, que es lo que realmente nos interesa. Ha montado un stand la Junta de Andalucía impresionante en IFEMA y allí vamos a estar pues durante 3 días. Bueno, vamos a saludar a los invitados, o antes vamos con los temas, no, vamos a saludar a los invitados. Santiago Ponce, director ejecutivo de GIASA, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Yo soy el que estoy encantado de estar aquí contigo y con tu Artulio. Ordenando la casa, ¿no? Un poquito. Bueno, había mucho que ordenar. Sí, remangado que no termina uno de bajarse las mangas porque allí hay bastante trabajo, estamos bastante entretenidos. Vaya marrón que os dejaron allí. Sí. Bueno, poquito a poco, tendrá que ser poquito a poco. Bueno, poquito a poco, pero no tan poquito a poco. Hay que acelerar ya el ritmo. Tampoco podemos estar mucho tiempo. Hay que empezar a trabajar ya. Muy bien. Saludamos a Paco Velasco, historiador y abogado. Paco, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme una vez más y acudir a esta tertulia que viene siendo mía desde hace casi 20 años. Casi 20 años. Allá por 2006, cuando comenzamos, cuando el embrión de los seres, cuando estaba todavía en el feto pequeñito y nosotros ya empezamos a hablar de los seres y desde el PSOE decían, no, pero esos son 4 golfos, que han aparecido en el partido, los expulsaremos y hasta aquí no ha pasado nada. ¿En qué ha acabado todo esto? 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, uno condenado a prisión y otro inhabilitado, y altos cargos socialistas en la cárcel, otros que posiblemente entren o no, porque quedan todavía muchos juicios pendientes, porque esto de los seres no ha acabado y cada vez que salga noticia nosotros la vamos a dar por aquí. Bueno, María López Zambrano es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Huelva. Muy buenas, María. Buenas tardes, así que encantada de estar otra vez por aquí con todos vosotros. Y Nono Fernández Jurado. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, encantado y además divertido, porque sí, a mí la tertulia es uno de mis grandes aficiones y no por nada, sino porque escuchando a los demás se aprende. Siempre se aprende algo, escuchando a los demás. Bueno, escuchando a la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, seguramente que poco podemos aprender, lo único que podemos es indignarnos, y os cuento por qué. Cuando una vicepresidenta del Gobierno defiende a un delincuente y critica a un juez por cometer el delito, entre comillas lo del delito, ese señor, el juez García Castellón, lo único que quiere es hacer su trabajo. Traer a Puigdemont y juzgarlo y condenarlo, seguramente iría a prisión, porque es un delincuente, no es presunto delincuente, aunque no ha sido todavía juzgado, pero claro, un señor que se escapa en el maletero de un coche de España es porque sabe que ha cometido un delito, por lo tanto yo le llamo directamente delincuente. Pues bien, la señora vicepresidenta, o sea, no la limpiadora que está en la sede del PSOE, no, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, criticando duramente al juez García Castellón. Yo creo que ya a partir de ahora ya han pasado todas las líneas rojas. ¿Qué más puede hacer este partido político cuando salía con los delincuentes y está en contra de los jueces? Pues esto lo hace una de las cabezas visibles del PSOE. Te pregunto a ti, yo no sé si tú con esto, yo estoy muy indignado con esas declaraciones, no sé cuál es tu sensación. Sí, bueno, primero yo he dicho que escuchando a los demás aprenden las tertulias. Ajá. No te refería a los políticos en general. No, yo no voy a estar nunca en una tertulia con esta señora, porque, bueno, mucho me temo que si alguna vez coincidiera, que no lo creo, pues utilizar un lenguaje similar al que ella utiliza. Y entonces se ofendería muchísimo. A mí me parece que eso es una demostración de... Primero, a veces cuando la escucha no sabe si cuando tú lo has definido porque has especificado que es vicepresidenta, si no podría estar hablando tranquilamente en lugar del juez García Castellón. Preguntarle, ¿pero de quién habla? ¿De Conde Pumpido? Porque sus declaraciones son
de la inoportunidad de determinadas sentencias, de momentos de especial sensibilidad, y todo esto, y resulta que aquí el único que hasta ahora, cada vez que le llega un dictamen que tenga que hacer sobre un asunto político, siempre a favor del gobierno, es el Tribunal Constitucional, porque el mismo día que la señora Rivera declaraba eso, el mismo juez estaba imputando a un secretario de Estado de Interior con el gobierno del PP, con lo cual, una de dos, o pretenden engañarnos, o mienten desconsideradamente, o no saben ni lo que dicen, porque a pesar de todo están muy nerviosos. Están muy nerviosos, y a mí el que una vicepresidenta del gobierno en Andalucía llame señorito al presidente de la Junta, va a Galicia y hace otra crítica con los pellets, después viene aquí y ataca a un juez que está cumpliendo con su obligación, pues solo me refleja que el gobierno está nervioso a pesar de todo, porque sabe conscientemente. Y hay algo que traiciona el subconsciente, ¿no? Cuando uno repite continuamente que el proyecto de ley de amnistía es impecable en su constitucionalidad, lo repiten continuamente, es porque no están muy seguros de todo lo que presumen que están diciendo de la limpieza, de la claridad, de la transparencia y en este caso de la constitucionalidad. Lo que pasa es que cuando tú ves un tribunal constitucional que siempre todo es 4-3, 4-3, claro, que es el resultado clave en función de cómo está ahora el reparto en ese tribunal, y el presidente dice que las togas se tienen que manchar del polvo del camino. Yo cuando la oigo hablar a esta señora sobre la garantía de imparcialidad de los jueces, me parece que habla del señor conde Pumpido, que está pues en su gran castillo del condado de Pumpido, ¿no? No sé cómo un juez se puede prestar, ¿verdad?, a los intereses de un partido. Es que me cuesta, y cuando estamos hablando de algo de amnistiar, de perdonar los delitos de delincuentes, de corruptos, de terroristas, bueno, que un juez admita eso. Pero sobre todo cuando se pretende trasladar a la opinión pública la falta de imparcialidad de un juez, cuando a los 5 minutos de hacer esa crítica resulta que están imputándose a gente de gobiernos anteriores de otros símbolos. Luego, automáticamente, en un país serio, esa señora duraría 5 minutos en dimitir, que es el tiempo que tardaría su máximo responsable, el presidente de gobierno, en pedirle que dimitiera, porque además ya está bien de trucos infantiles, ¿no?, de parvulario. Uno ataca, uno ofende a la judicatura, ellos que tanto hablan de que les insultan, ofende a la judicatura en general, pero luego el ministro de Justicia o se hace el despistado o dice nosotros apoyamos las decisiones judiciales y tal. Entonces, esa especie de esquizofrenia discursiva tendrán que explicarla alguna vez, o los ciudadanos una vez por todas tirársela abajo cuando llegue el momento de la urna. Cuando lleguen las elecciones, las gallegas primero y las europeas. La posición de Vox, María, con las declaraciones de Teresa Rivera. Pues la verdad es que es lamentable todo lo que está sucediendo con la ley de amnistía. Es lamentable ver que los letrados del Congreso han hecho un informe devastador sobre la anticonstitucionalidad de la amnistía. Y sin embargo, el presidente el letrado, digamos, el mayor, que es el que está nombrado a dedo, pues ese sí está a favor. Es lamentable que cuando salga este informe, la vicepresidenta María Jesús Montero dice que hay otros informes. ¿Y dónde están esos informes? ¿Por qué no lo enseñan? Claro. Porque no lo enseñan. Es una falta de transparencia. Vamos, yo no soy jurista y este no es mi ámbito, pero lo he estado leyendo por encima y además es que yo creo que 3/5 partes de los artículos dicen que son de muy dudosa legalidad, porque ahí hablan de que no se concretan los delitos, no hay una concreción
protección tampoco del espacio temporal, los delitos de malversación de bienes pueden estar en contra de la legislación europea, es decir, que es un abanico de cuestiones. Incluso habla este informe de los motivos que ha llevado a hacer esta ley, es decir, que el motivo de esta ley es solamente, vamos, no lo dicen así claramente los letrados, pero lo digo yo, era mantenerse en el poder, claro, es decir, amnistía sí o sí, y en la Constitución, la verdad, bajo mi entender, y no soy jurista, no cabe este término, por lo cual a mí me parece indignante, es que nos están tomando el pelo, así, sinceramente, es que yo lo veo de esta manera tan clara. Los letrados, la noticia es esa, los letrados del Congreso desmontan que la amnistía sea claramente constitucional. Un segundo informe para la Comisión de Justicia señala que debería reformarse la Carta Magna, la Constitución, si es que realmente quieren meter la amnistía. Y como para eso es imposible, no da los números a esta gentuza que nos gobierna, pues como no le dan los números no pueden reformar la Constitución. A ver cómo la encaja, si la encajan. Bueno, Santi, la posición del Partido Popular respecto a eso. Yo primero, y creo que va a ser la primera vez que yo discrepe en una puntualización con Nono. Yo no creo que Cándido Conde Pumpido esté en un castillo. Cándido Conde Pumpido es un vasallo más. El que está en el castillo es Pedro Sánchez. Él es el vasallo que está a las órdenes del señor y hace lo que el señor le manda, ¿no? Porque si estuviera en su castillo tendría cierta autonomía y actuaría con autonomía, pero él desgraciadamente no tiene autonomía ninguna, es un vasallo de... Solo un matiz. El vasallo, señor feudal, dueño del castillo, tenía por encima un rey. Al rey, ¿no? Después, mira, hay una cuestión que aunque parezca menor, pero si lo viéramos bien en el contexto, los letrados que son de la Comisión de Justicia son todos letradas. Además, son todas, casualidad que son todas letradas. Y a mí además me hubiera gustado que esto se hubiera dado estando gobernando otro partido, si no lo llevarían ellos a la lucha de género, ¿no? De, hombre, es que como lo han dicho mujeres, no lo ha dicho un hombre, pues sí, parece que no tiene validez, porque ese es el terreno al que ellos bajan todo, ¿no? Porque son letradas, la casualidad que de la Comisión de Justicia, las firmantes de ese dictamen son todas letradas. Pero yo coincido con Nono, ¿no? Aquí el problema es que ellos están, y es lo que hizo Teresa Rivera, y es lo que están haciendo todos, normalizando un discurso que es muy pernicioso, que el gobierno critique claramente las actuaciones de los jueces porque no les son favorables y lo hagan con toda la normalidad. Eso es de estado bananero, de a lo que nos están llevando, de no tener clara la separación de poderes y pensar que se puede interferir en los poderes, en este caso el judicial, como están haciendo con el legislativo. Y ahí es donde no podemos dejarnos arrastrar, y ahí es donde tenemos que estar todos firmes y en contra, y alzar la voz todos, porque lo están haciendo con la amnistía, y lo están haciendo absolutamente con todo, están manoseando la justicia a su interés, única y exclusivamente a su interés, y no al interés general de todos los españoles. Y esto al final es llevarnos a una deriva en la que se está empezando a normalizar que el gobierno meta la mano donde quiera meterla con total impunidad. Y si por algo se debe caracterizar la democracia es porque existe contrapoderes, y ellos están acabando con el principio básico de la democracia, que son los contrapoderes, ¿no? Que pueden poner freno a las actuaciones dislocadas que pueda tener un gobierno, como en este caso es el que estamos sufriendo. Pues que sí, confiamos en los dos únicos partidos constitucionalistas que quedan, Vox y Partido Popular, que son los que tienen que pelear, y también desde la calle nosotros tenemos que empujar para evitar la implantación de la dictadura social comunista que nos quieren meter. Paco, tu opinión sobre la vicepresidenta Teresa Rivera. Pues, ¿Te indigna? Bueno, indignarme con estas personas es difícil. Ya entramos en otra categoría de emociones. Decirle a Nono, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, pero con un matiz inicial, Nono. Tú sí irías por educación a una entrevista, a una tertulia con esta señora, con Teresa Rivera. La que no iría por cobardía sería ella. Dicho esto, yo tengo una escuela marxista dentro de la historiografía, y siempre digo que detrás de esto hay dinero, hay economía, hay mucho poder
que mueve muchísimos millones y muchísimas influencias. Que Teresa Rivera está casado con Bacigalupo Jr. Bacigalupo Jr. es el hijo de Mariano Bacigalupo, un argentino o italo-argentino nacionalizado español que fue presidente, miembro del Tribunal Supremo en los años 80 y 90, y que merced a su concurso, según cuenta el comisario Villarejo, el señor juez Gómez de Liaño fue condenado por el caso Sogecable previo pago, parece ser, insisto, según las declaraciones escritas y realizadas ante el juzgado, del excomisario Villarejo, que se había llevado $200.000 de hace 40 años. Estamos hablando en historiografía marxista no desmentida por los juzgados, no desmentida por el señor Bacigalupo, y que Teresa Rivera forma parte de esa facción de la rancia aristocracia de la izquierda de caviar, que vive como los mayores millonarios de capitalistas, pero que viven al mismo tiempo, mantienen su estatus social y económico merced a los millones de parados y de gente vulnerable que hay en el país. Y en cuanto a la poca vergüenza, porque no puedo utilizar otro término que sea más descriptivo y que califique mejor la actuación de esta señora con respecto al juez García Castellón, aparte de lo que ya se ha dicho en esta mesa, yo quiero añadir otra cosa. Y lo he dicho en los diferentes comentarios que publico a diario. Desde mi punto de vista, algunos de los muchos juristas que maneja el PP y que maneja Vox, y que tienen 1000 veces más credibilidad penal en la jurisdicción penal que yo, desde mi punto de vista existe un delito de conspiración para cambiar no solo la Constitución, sino todo el ordenamiento jurídico. Y ese intento de delito de conspiración lo contempla el artículo 17 del Código Penal. Y ahora digo, ¿y por qué existe este delito de conspiración? Porque por los informes a los que aludía María de los miembros de los abogados del Estado que están en el Congreso, por encima del informe no del letrado mayor del Congreso, que yo le digo el letrinero mayor del Congreso, por ese informe que es absolutamente constituyente, ahí se viola, simplemente con la actuación de la señora Teresa Rivera, se viola el artículo 2 sobre la unidad de España y la solidaridad entre sus autonomías. El artículo 9, que habla sobre la proscripción de la arbitrariedad. La arbitrariedad no está contemplada, está prohibida, proscrita en el artículo 9 de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque a dos comunidades autónomas, a Cataluña y al País Vasco, se le está dando la soberanía nacional ninguneando a las demás comunidades autónomas. Eso es sobre el artículo 2 y sobre el artículo 9, pero nos vamos al 14 y per se la igualdad. El principio de igualdad no solo decae, se pisotea. Nos vamos al artículo 23. La tutela judicial efectiva, bueno, eso ya es caldo de cultivo de los sociópatas del DRC, de los capitalistas negreros de Junts per Catalunya, de los desvergonzados de Bildu y del PNV, y el artículo 149, el 149, la entrega de las fronteras y la jurisdicción sobre los migrantes, ya rompe lo que es la soberanía territorial de España, porque le estamos poniendo una frontera a Cataluña y poco a poco se le pondrá una frontera al País Vasco. Eso son delitos constitucionales, anticonstitucionales, y eso es un delito que no se ejecuta de hoy para mañana. Lleva ya tiempo ejecutándose, está gozando de un periodo largo para que se cierna sobre todo nosotros el peligro de la ruptura de España, de que se rompa la Constitución y nos lleve a lo que estamos llegando, a una radicalización ahora mismo dialéctica, pero que mañana puede que se traduzca en actos, en gestos, en peleas, en luchas, en violencia, no precisamente verbales. Y eso no lo quita nadie. Que los juristas... Que, por cierto, tengo que alabar la noticia que sale hoy en la prensa de que Vox ha impugnado, ya los tribunales, ha demandado a los tribunales al letrinero mayor, al señor Galindo,
y a la mesa del Congreso, e incluso a la presidenta del Congreso, porque están casi reeditando lo que hizo la mesa del Parlamento en Cataluña en el 2017. Pero yo lo celebro, esa idea, mucho más que los scratches, mucho más que las manifestaciones, que no las descarto, pero pienso de otra manera en ese sentido. Por la vía jurisdiccional, creo que a estos señores de la guerra y de la anti-España es como se le tiene que derrotar. No esperaba yo que el Partido Socialista pudiera hacer tanto daño a España, ¿eh? No pensaba yo que... Bueno, Sánchez, digamos que Sánchez. Apartemos al partido, aunque el partido es Sánchez. Pero, Paco, Pero el daño que este partido le está haciendo a nuestro país es brutal. No pensaba yo que iban a traspasar tus tantas palabras líneas. casi contradicen tu vida, porque lo he referido en más de una ocasión. Si hace casi 20 años empezamos en esta guerra contra la corrupción genérica, generalizada del PSOE, quien más sufrió la contraofensiva del PSOE fue este señor, que lo atacaron en lo personal, lo destrozaron, quisieron destrozarlo en lo profesional, quisieron hacer de él un amasijo de huesos y afortunadamente pues chocaron en duro. Pero que tú digas eso, que has recibido directamente el ataque inmisericordia de estos canallas, porque no tienen otra expresión, me sorprende, a mí no me sorprende nada de ellos. Sí, pero espero que se hagan los altos cargos del PSOE defendiendo a estos delincuentes. Bueno. O sea, que estén blanqueando a los terroristas de Bildu hasta ahí, llegar hasta esa línea. ¿Qué más puede ocurrir? Bueno, lo próximo va a ser intentar la amnistía para los terroristas de ETA, para los asesinos de ETA. También, acuérdate que van por ahí. Va a ser el segundo. Sí, los votantes, a mí me gustaría mirar aquí, que serán X personas, no sé, miles de personas, a los votantes del PSOE. ¿Qué pensáis sobre todo esto? ¿Qué pensáis de vuestro partido? Porque todavía que, según las encuestas, tenga el PSOE los partidarios que tiene, es que este partido está haciendo cosas como para desaparecer, como desapareció en Francia, en Italia, en Grecia. Es que hay motivo suficiente como para pedir, solicitar la desaparición de este partido y que aparezca otro nuevo partido socialdemócrata, que el país lo necesita, pero no, nunca. A este partido social comunista, radicalizado, radical, defensor del golpismo catalán, aliado con el golpismo catalán. ¿Qué piensan los votantes del Partido Socialista sobre todo lo que está ocurriendo? ¿Por qué desaparece el PSOE en Grecia, en Francia y en Italia, haciendo mucho menos daño que lo que hace este PSOE en España? Les da igual. Ellos lo que no quieren es que gobierne otro que no sean ellos. Y el panorama ideológico en el que se sustenten les es absolutamente indiferente. Es acceder al poder y mantener el poder por el poder. Y nada más. Decía Paco lo de la tendencia conspiranoica, ¿no? Si es que han convertido al Tribunal Constitucional, el señor Conde Pumpido lo ha convertido en un tribunal de casación. Yo no soy experto en esto, pero ¿en qué país civilizado, democrático y serio se puede consentir que haya una instancia superior al Tribunal Supremo, que es el que tiene las competencias jurisdiccionales de la vida de los ciudadanos, en todo, en lo penal, en lo social, en lo contencioso administrativo, y el señor Conde Pumpido se arroga la potestad de superar al Tribunal Supremo? Por eso te digo que esto no es ya una cuestión ideológica, es el poder, acceder al poder por el poder. Y eso te lleva, ayer creo, hace un par de días han cumplido 10 años del acceso de Podemos a la vida política, ¿no? Y resulta que el heredero de Podemos es el señor Sánchez. Han copiado el ideario de Podemos de punta a cabo. Es el señor Sánchez. Ha desaparecido Podemos, pero se ha incrustado todo su idea en el Partido Socialista. ¿Y cuál era la ideología de Podemos? El asalto del cielo, el asalto del Congreso, el asalto de los poderes, que el miedo esté en el otro bando. Bueno, pues este es en este momento el pensamiento del señor Sánchez, que además tiene el descaro, podría utilizar cualquier término o cualquier adjetivo, vamos a hacer suave, el descaro de ir a Davos y pedirle a los empresarios de este país apoyo. Al mismo tiempo, es como lo de Teresa Rivera,
al mismo tiempo que los está machacando. O sea, y que los está poniendo en la opinión pública como los responsables poco menos que de la ruina de este país. Es que sinceramente, no hay palabras para llegar a definir el descaro con el que se hacen los discursos, sobre todo cuando se tiene el descaro, tengo que repetir, de citar a Aristóteles. Pero usted sabe quién es Aristóteles, siquiera, hombre. Usted es un burdo plagiador de tesis doctorales, además que publica libros que no ha escrito ni una palabra de ellos. O sea, ¿por quién nos toma? Por eso te digo que no es una cuestión ideológica. Si fuera una cuestión ideológica, habría algún motivo de duda, de criterio ético, de moralidad. No. Esto es el inmoral. Poder por el poder. Eso es un inmoral. De hecho, Un apunte muy breve, perdón, Santi. Con respecto a lo que dice Nono sobre cómo fagocita el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo. El caso de Alberto Rodríguez, llamado Rastas. Compañero mío, porque trabajaba en una refinería de Tenerife. Eso es. Sí. Pues es la primera vez que el Tribunal Constitucional cambia una pena que ha impuesto a un condenado el Tribunal Supremo. ¿Hasta dónde está llegando el ansia de conservar el poder, de mantenerse en él y de destrozar la oposición, que al fin y al cabo la oposición siempre es el pastel de una dictadura? Sin oposición no hay democracia. El pastel de una dictadura es que no haya oposición. Pues eso es a donde estamos llegando con... Pero la pena es que el PP está siendo muy poco inteligente. Lo estamos viendo en las televisiones, vamos, en las elecciones gallegas. En las elecciones gallegas, por ejemplo, le está dando minutos a Sumar en los debates y demás, y a Vox ni nos nombra. El otro día fue la presentación de candidatos en Galicia, estaba Santiago Abascal, y la televisión gallega ni mutis. Es decir, en las generales el PP, yo creo que el fallo que tuvo es que se metió demasiado con Vox. Es decir, igual que el PSOE no se metía con Sumar, es decir, no se metía con Sumar y le dio alas, parecía que el enemigo del PP éramos nosotros. Y ahí, mientras que sigamos en esa lucha, no lo vamos a conseguir. Yo creo que el PP ahí se tiene que quitar un poco el complejo. Lo hemos visto hace unos días con la aprobación de la modificación del artículo 49. Ellos mismos ahora reconocen que le han metido un gol. Vamos a ver, ¿cómo es posible que le metan un gol? Pero vamos, que meterle goles al PP es más fácil que a Ibiza. A Ibiza. Pero ¿en qué momento el PP, aparte ya si ahora veremos un poco más en detalle lo del artículo 49, cómo se presta en estos momentos a cambiar algo de la Constitución? Es abrir un melón que no tenía que haberse ni planteado, es blanquear un poco al PSOE en estos momentos. Y yo creo que ahí el PP tendría que hacer una oposición bastante más dura. Es decir, que nosotros lo hacemos, pero nosotros no tenemos... Ahora mismo no podemos ni presentar ni recurso de constitucionalidad. Habría que ser una oposición bastante más dura la que debería estar haciendo el PP, bajo mi punto de vista. Aparte que ellos son unos sinvergüenza y que Pedro Sánchez en el último congreso se está rodeando de todos a los que tiene colocado y va a ser difícil echarlo de ahí. Pero yo, si me permite, que después te contestaré, pero al hilo de lo que comentaba Nono, además lo hemos visto en la última convención del Partido Socialista. No ha habido debate ideológico, ha sido una imposición de ideas, porque en el Partido Socialista no está habiendo una migración a otras ideas, ni una maduración, ni un cambio de ideales. Ellos tenían muy claro, como bien apuntaba, que había que ostentar el poder, fuera como fuera, hiciera lo que hubiera que hacer. Y es verdad que ellos hicieron una lectura para crear el caldo de cultivo que era la confrontación. Ellos entendían que la mejor forma de garantizarse, mantenerse en el poder o acceder al poder era confrontar a España, y es donde han incidido. Pero mira, decirme que en Galicia el PP no ha sido inteligente no dándole minutos a Vox, pues mira, pues a lo mejor yo pienso actitud. que... No, pero a lo mejor yo pienso que es todo lo contrario, porque mira, si no le doy votos a Vox,
lo estoy neutralizando. Por lo tanto, al neutralizar a Vox, lo que hago es aglutinar el voto de la derecha en un único partido, que es uno de los problemas que hemos tenido, que el voto de la derecha se había dividido en dos partidos, en Vox y en el Partido Popular. Y tal vez allí en Galicia, si anula a quien es tu rival ideológico, lo que hace es aglutinar votos. Por lo tanto, yo discrepo, por lo menos ha sido la actitud más inteligente. Anulo a quien me puede quitar votos de mi espacio ideológico, los aglutino y tengo mayor fuerza porque no creo dispersión del voto. Pero después, ya que lo han nombrado, que creo que lo vamos a hablar después, respecto a la modificación que ha habido del artículo 49, no ha sido una iniciativa ni del PP, ni del PSOE, ni de nadie. Ha sido una reivindicación histórica de los colectivos afectados, que son los minusválidos que llevan años pidiendo que se quite el término de discapacitado y se cambie por el de minusválido. Disminuido. Y que el Parlamento, el Congreso, recoja el sentir de la ciudadanía, es lo mínimo que tiene que hacer. Y si después de tantos años, yo no lo veo mal, yo creo que está bien. Cuestión diferente entraremos en el matiz, ¿no? De que el PSOE, con esa actitud que tiene siempre de intentar engañar, porque es que engaña a todo el mundo. Sí, es que engaña a todo el mundo. Todo el mundo va con las mejores de las voluntades y siempre acaba engañando a todo el mundo. Pero que no creo que aquí sea una cuestión de cobardía por parte del Partido Popular, porque a lo mejor lo que tú entiendes por cobardía, yo entiendo que a lo mejor el problema es ignorancia muchas veces, infantilismo del partido de Vox, que acaba siempre cayendo en la trampa de Vox y le acaba dando alas a la izquierda con su actitud, por la falta de inteligencia y madurez que tiene Vox. Tú mismo lo estás diciendo, la falta de actitud, pero es que en el artículo 49, lo hemos dicho, lo ha dicho Santiago, nosotros no estábamos en contra de cambiar la palabra disminuido por persona discapacitada. En eso estábamos de acuerdo. No, íbamos a abstenernos porque pensábamos que no era el momento. Pero es que el artículo no ha sido solamente el cambio, es que ya mete la discriminación de las personas, porque dice que necesitan una mayor ayuda las mujeres discapacitadas, no los hombres. Ahí ya está metiendo la ideología de género en un artículo de la Constitución. Y además, cuando tú has hablado de colectivos, no todos los colectivos están de acuerdo con esa modificación. Yo no me sé el artículo, lo tendría que leer y yo creo que va a ser un poco farragoso leer el artículo como estaba y cómo ha quedado. Pero en el primer párrafo del artículo que incorpora, habla de personas que puedan ejercer su libertad. Es decir, en este artículo de la Constitución nos estamos olvidando de los grandes dependientes. Los grandes dependientes no pueden ejercer su libertad, porque es que no pueden. Y se olvida, y hay colectivos de personas discapacitadas que no están a favor de cómo se ha redactado el nuevo artículo de la Constitución. Por eso digo que cambiar la palabra disminuido por persona con discapacidad no habría habido ningún problema. Pero si leemos todo lo que no ha sido esa la modificación, por eso muchos de los parlamentarios, muchos de los votantes del PP dicen que le han metido un gol, porque además ya en el año 2011, en la 14 legislatura, el PP se negó a cambiar ese artículo, porque decía que no era ni urgente ni prioritario. ¿Ves lo del infantilismo? Yo lo digo muchas veces, dices que es el PP el que está equivocado, yo pienso que siempre es el Vox, por lo menos lo que a mí me demuestra hasta ahora, es que está equivocado. Y aquí lo estás demostrando. Al final, por una cuestión que realmente el ciudadano medio que está en el bar no creo que tenga una preocupación por el cambio del artículo 49 de la palabra. Pero ustedes al final le estáis dando más importancia a esa cuestión y llevando a vuestro discurso de siempre, es que el Partido Popular se ha equivocado, pero si es que eso no es lo importante de lo que quiere hablar la sociedad, los problemas están en otro lado. Al final, como siempre, acabáis desviando la atención a una batalla que tenéis contra el PP en particular, para que no se hable de los otros temas, con lo que el Partido Socialista siempre acaba estando cantado con Vox. Que ahí la batalla... Siempre le echáis el flotador, en el peor momento se lo acaba echando Vox. En este caso concreto, la batalla es que es otra, es que se mete la ideología de género en un artículo de la Constitución. ¿Por qué una persona discapacitada tiene derecho a más ayuda que a un hombre discapacitado? ¿Por qué se nos olvidamos de los grandes dependientes? Pero no te das cuenta
que en este debate... El PSOE Pero ¿no te das cuenta de que caes en la trampa de que en este debate, en lugar de estar hablando de las tropelías del gobierno, estamos hablando de que si le han metido el go o no al Partido Popular? Porque ellos mismos son los que lo han dicho. Porque centrémonos en las cuestiones importantes. No caigamos en la trampa, que es que usted siempre cae en la trampa. Yo no caigo en la trampa, pero el PP es el que ha caído en la trampa, porque el PP, si se hubiera leído o hubiera estudiado bien la reforma de la Constitución, de este artículo de la Constitución, yo creo que no hubiera estado de acuerdo, Yo creo que no hubiera estado de acuerdo, porque yo creo que es una barbaridad lo que se ha aprobado. Eso sí, en los medios de comunicación lo único que han dicho es que nos hemos opuesto a cambiar, disminuido por personas con discapacidad. Y eso no es verdad. No hay que hablar de lo que hemos estado hablando, por no repetirlo. Que vamos a hacer una pausa. Delantero, ¿no? Una pequeña postilla a lo que estábamos hablando antes de este debate. Fijaros si les importa poco a la Moncloa, y cuando digo a Moncloa me refiero a todo el entramado que hay allí, que es que a quien van a poner en evidencia después de la decisión de Conde Pumpido con el Rasta, a quien ponen en evidencia y castigan es a la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Batet. O sea, que fíjate lo poco que les importa en cada momento el aprovechar las circunstancias para arrimar agua a su sardina. Y aquí, en el último debate que estabais teniendo, yo creo que es tanto el interés no discriminatorio de Vox en determinados aspectos legales, que al final os falta sentido de la oportunidad. Me explico. Cuando tú tienes que explicar a la gente cuál es el sentido de tu voto o de tu propuesta, estás no cometiendo el error, sino que estás teniendo que dar explicaciones que no serían necesarias. Porque yo creo, fijaros lo fácil que era este arreglo constitucional. El cambio de palabra es circunstancial. Esto dentro de 5 o 6 años, las personas que tengan ese problema van a pedir una nueva modificación, seguro, porque el movimiento social lo va a requerir. Y yo he escuchado a una representante de colectivos de este tipo que daba una solución sencillísima. En lugar de discapacitados, disminuidos y tal, decía personas con capacidades diferentes. Está muy bien. Suena. Sí. Bien. Eso es. Pero no, no es la primera vez. Y escucha, ¿no? El problema yo sé dónde lo tenéis vosotros. El que discrimina a la mujer con el hombre en un aspecto que no debería ser discriminatorio. Pero en el momento que tú te opones o te abstienes, tienes que explicar eso. Y como bien decía él, lo hemos explicado, pero lo que pasa es que los medios de comunicación solo se hacen eco de decir... Vos el único partido que se ha negado y lo hemos explicado. Pero hay que conocer los medios y saber pero tú tienes que conocer el terreno en el que te estás moviendo. Y el del VAR, como él decía, eso le da igual. Luego entonces, cuando llegue el momento en el que se vaya a proceder a favorecer a las mujeres, a esto que habrá que hacer las reformas legales o los conductos legales correspondientes, ese es el momento de enmendarlo. Ese es el momento de enmendarlo. Desde el punto de vista de la estrategia política. No digo que no tengáis razón, pero desde el punto de vista de la estrategia política es que yo he dicho que al PP le meten goles más fácil que al Baleares, pero es que a vos te los meten todos los días, pero como a 10 Baleares seguidos. ¿Por qué? Porque vais probablemente con un sentido exquisito de la pureza en el debate político que se os vuelve en contra porque no sois capaces de valorar el territorio de verdad en el que pisáis. Cuando llegue el momento del proyecto de ley, de discutir en el Parlamento cómo ayudar a las mujeres y no sé cuándo, un momento. Ahora aquí lo discutimos. No, pero si ya la Constitución dice que hay que poner mayor enfoque, pues ya... Vamos a hacer un pequeño alto, ¿no? Para colocar ahí Pero creo claramente que el tener que explicar muchas veces tu posición te debilita. Vamos a hacer una pausa. Vamos a recordar que el día 29 en el Gran Teatro, el tenor de Gibraleón, José Miguel Otero, actúa en el Gran Teatro el 29 de febrero y nosotros les recomendamos esta actuación. No te pierdas el concierto del ganador de la última edición de Tierra de Talento, José Miguel Otero. Ay, no te da pena que llores, dolores, no te da
El día 29 de febrero, a las 21 horas, en el Gran Teatro de Huelva. Apresúrate a comprar tu entrada en entradas.huelva.es. Descubre el flamenco lírico de José Miguel Otero. No te da pena de mí. Dame limosna de amores, dámela con mis dolores, porque me voy a morir. Bien, recomendable, ¿verdad? La actuación de José Miguel Otero, el 29 en el Gran Teatro. Aquí tengo una noticia del amigo de Nono, de Pachi López. Bueno, del cuñadísimo de Pachi López. Dentro de hay personas que te caen peor o mejor, ¿no? Dentro de esta pazofia que nos gobierna, no lo soporto. Yo tampoco. Ni a la Montero, no lo soporto. La verdad, un vividor, tipo que no ha trabajado en su vida. Y la Montero, la de Hacienda, tú también, por aludido, tienes que te digo. Soy una persona de poco calvo, pelo. calvo y De con poco gafas. pelo, de poco pelo y con gafas. Calvo Doblemente aludido. y con gafas. Si yo dijera cómo tiene ella la cara, Sí. porque yo he recibido besos de ella, tengo que reconocerlo, cuando era parlamentario. cuando era consejera. No, yo no coincidí en el Parlamento con ella. Cuando era consejera y en Huelva, yo entonces estaba en activo profesionalmente. Y cuando conseguimos que se nos diera la autorización y todo esto para hacer los autotrasplantes de médula ósea, pues ella, como podía salir en la foto, vino al hospital y tuvimos allí una mini rueda de prensa, pero ella cuando llegó me saludó, me dio 2 besos. No había oído COVID todavía. ¿Cómo se le va en la olla? De verdad están desquiciados, ¿verdad? Totalmente. Bueno, luego vamos con esa noticia del cuñadísimo de Pachi López, que se ha visto beneficiado, como no podía ser de otra manera también. Bueno, tú por sabes ser cuñado que hay de quién es. Hay muchos chistes con los cuñados, pero en este caso no se sabe quién de los dos es peor. En pérdida. Bueno, está aprovechando Pedro Sánchez, se ha marchado a Galicia. Bueno, el ideario del PSOE mete la amnistía. ¿Qué te parece? Eso lo tienen que explicar. O sea, ¿en qué consiste? Que dentro del ideario del PSOE va la amnistía a decir que ya se puede perdonar a todo aquel que cometa delitos graves, se le puede perdonar, ¿no? O sea, que lo sepa el votante del Partido Socialista. Cuando usted vota al Partido Socialista, si gobiernan, tienen la autoridad, porque usted le da el voto para amnistiar a políticos corruptos, malversadores, terroristas, no sé, que lo expliquen. Yo lo entiendo así, Paco. Tú metes la amnistía dentro de su ideario. ¿Eso qué quiere decir o qué quieren decir con esto? Bueno, que mañana, en uso de su capacidad de estafar, de engañar y de mentir, podrán introducir en la Constitución el derecho a esclavizar a la gente, porque claro, como no está en la Constitución, no está prohibido, según la interpretación que ellos hacen sobre la amnistía. Vamos a ver. Lo voy a engarzar con la brillantez de la exposición que acaba de hacer Nono con respecto a las tácticas nada correctas. No digo que las estrategias no sean buenas porque ambos son constitucionalistas, pero las tácticas, cualquier espectador que haya contemplado, digamos, las discrepancias entre María y Santiago, si es del PSOE, estarán encantados. Claro. Dice, esta gente nos están facilitando el tema a nosotros cuando tiene que ser al revés. Si hubieran en ustedes una concordia, un horizonte común, un compartir ideas, etcétera, ellos se mantendrían con más cuidado. Entonces, engarzando aquello con esto de la amnistía, tengo que recordar 2 cosas. Una, hay un doctor, un catedrático de Filosofía del Derecho, excelente conferenciante, tanto en España como en otros países europeos y fuera de Europa, que se llama García Amado. Y García Amado, como filósofo del derecho que es, tiene una frase que es delimitativa de una situación. Dice que la racionalidad argumentativa tiene una regla de oro. Y esa regla de oro dice, ante tu argumento, o la respuesta es obvia, o no hay racionalidad argumentativa en su grado máximo. Y claro, ¿y eso por qué lo dice? Porque en el caso de que no haya esa obviedad en la respuesta, hay que acudir a indicios, a hechos, a testimonios para refrendar lo que
él defiende. ¿Y esto a cuento de qué viene con respecto a lo que estamos hablando? Yo me puedo permitir el lujo de discrepar de PP, de PSOE o de Vox, porque ni estoy en uno ni estoy en otro, pero lo transmito. Y con ello estoy diciendo que tengo mis discrepancias puntuales, pero que no hay ninguna duda en que yo voto a la derecha. Que no lo haya, porque todo el mundo se iba a equivocar, lo cual no obsta que a mí me pague la derecha, ni me pague ni reciba ninguna compliance de ellos. Esto va por la sencilla razón de que el PP de Islas Baleares, la Consejería de Educación de Islas Baleares, ha negado a una familia que pedía que su hijo, en Baleares, no en Cataluña, tuviera una enseñanza del 25% en castellano, en español, en castellano, vamos a hablar en puridad, en castellano, aunque constitucionalmente sea el español. Oiga, allí está Proens mandando, allí está el Partido Popular mandando. ¿Qué puñetas hace el Partido Popular de Baleares negándole a la madre de ese chico que exija que se cumpla la sentencia constitucional del mínimo del 25% en las clases en castellano? Pues se lo han negado. Entonces, eso rompe la regla de oro de la racionalidad argumentativa, porque el PP tendría que haber dicho, ¿cómo? Quien lo haya negado a la puñetera calle. Despedido, un expediente, si es el inspector jefe, como si es el director general de Educación, ese a la puñetera calle. ¿Por qué? Porque le está dando la razón a quienes piensan que el catalán tiene que estar por encima del castellano e incluso eliminar al castellano de un territorio que es español. Eso rompe el sentido común y la respuesta del PP tenía que haber sido obvia, a la calle. ¿No ha sido así? Bueno, pues eso no solo le da fuerza a Vox, que se beneficia a Vox, pero es que le quita fuerza al constitucionalismo y se las envía a todos, le proyecta esa fuerza a los hispanófobos, al PSOE, a ERC, a Sumar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo no entiendo. Y eso es lo que yo reprocho a ciertas actuaciones del Partido Popular. Insisto, lo cual no obsta para decir yo voto derecha. Y voy a seguir votando derecha, porque no me va a engañar el trinero, iba a decir una palabra que yo sé que a Paco Morán le disgusta, pero a veces describe como nada, y así lo contempla el diccionario de la Real Academia Española. Yo digo que son canallas políticos y golfos políticos. Cuando digo canallas y digo golfos, estoy refiriéndome a personas ruines, personas barriobajeras, personas deshonestas en lo político. En su vida personal no me meto. Debajo de mi casa han abierto una tienda, una pastelería que se llama la Abuela Canalla. Pues la Abuela Canalla es a veces un calificativo así gracioso, de pillería, o la sesión golfa de las 12 de la noche que había en los cines, la sesión golfa. Bueno, pues sí, pero yo me refiero como golfos y canallas políticos a esta organización que están rompiendo la Constitución española y quieren romper la unidad de España, que es peor. Habla un poquito de Galicia sobre viviendo del relato. Viven del relato y no de la realidad. ¿Sabe? Lo importante es lo que se dice, no lo que pasa. No, eso dice Sánchez. Claro. Ya lo dijo Joseph Goebbels. Oye, lo importante no es lo que pasa. Podemos perder la guerra, pero si nosotros contamos que la batalla tal la hemos ganado, el pueblo alemán va a creer en la palabra y lo que nosotros vamos a vender. Ha hecho Paco una referencia al profesor de Derecho, de Filosofía del Derecho. Yo creo que estamos en un momento en el que los constitucionalistas han salido a flote por miles. Yo no sé cuántos catedráticos de Derecho Constitucional hay ya en España y constitucionalistas, y sin embargo nos fijamos muy poco en los catedráticos de Filosofía del Derecho. Eso es mucho más enriquecedor que tanto intérprete de la Constitución, que cada cual interpreta como quiere el artículo más claro de toda la Constitución, que es el 14. Y sin embargo se interpreta de todas las formas que a cada cual le da la gana. Yo creo que si hiciéramos un poco de más caso a los catedráticos de Filosofía del Derecho, que nos llevaría en muchos casos
a los orígenes en el derecho romano, en el derecho natural, la ley natural, aprenderíamos todos mucho más, seríamos más cultos, un pueblo más culto y probablemente los comportamientos cambiaran, ¿no? Pero respecto a lo que tú estás diciendo, cuando el otro día decía Sánchez que la realidad es la verdad, aludiendo a Aristóteles, bueno, pues la verdad está en la racionalidad que ha dicho antes Paco. Si somos racionales, actuaremos de forma verdadera. Pero ahora, como me interesa lo que se dice, ¿por qué? Pues porque no buscamos la realidad del raciocinio y de la razón, sino de la emotividad, de la emoción, la búsqueda de la exaltación de lo que me interesa que se exalte, y luego hacemos la magia. Nos reunimos en Galicia, en el umbral de las elecciones gallegas, hacemos una nueva ejecutiva donde meto a 4 ministros más, con lo cual estoy metiendo a Ferraz en la Moncloa y a la Moncloa en Ferraz, y no hablo mucho de los temas reales, sino que ahora me saco de la manga 500 millones para la enseñanza de las matemáticas y de la mejora en la lectura, cuando el problema ese no se arregla con 500 millones. Es un problema estructural de muchos años de déficit, de muchos años de ideologización y de muchos años de historias para no dormir que no tienen nada que ver con los problemas actuales. No, pero esto de los 500 millones va a ser como cuando prometió hace 3 años, yo no sé cuántos millones para hacer viviendas sociales, no ha hecho ninguna. Ninguna. O sea, este es un trilero, es que este miente por Pero decreto. es que hay más de 20 y tantos supuestos o planes realizables para mejorar la enseñanza desde que se hizo la LOMLOE, porque ya no sabemos por cuál vamos, la LOMLOE, y no se ha cumplido ni uno de los 24 puntos de acuerdo con el profesorado. Es que ellos entienden y sobre todo manejan muy bien el marketing político. Sí, Es la muy especialidad bien, de ellos. muy bien. Lo que han Ahí son hecho los es ganadores, colocar un nuevo elemento en el discurso para desviar la atención de otros temas. 500 millones para que se hable de educación. Y al final hablamos de educación. Porque sabe que además un debate tan profundo que da para mucha conversación. Sandy, tienes un ejemplo muy claro. ¿Aquí de qué habéis debatido o hemos debatido? Del artículo 49. Que era necesario cambiarlo, sin duda. pero no tenía que ser tan pero ¿cuánto trascendental, tiempo ¿no? han tenido para cambiarlo? Y sin embargo quiero cambiarlo ahora. No les interesa. Pues esto es lo que tú estás poniendo encima de la mesa ahora. Bueno, La dentro de la campaña electoral también, que Pedro Sánchez pues estuvo por allí el domingo y que hizo Conectar, estaba una de las televisiones dando la manifestación contra los Pélec, y alguien dice, oiga, pero si eso es competencia del Estado, no es competencia de la... Bueno, no importa. Lo importante es que lo que contemos, no la realidad. Da igual. Es igual, es competencia del Estado, pero nosotros culpamos al gobierno Quieren del PP, que es quien gobierna en Galicia. Quieren hacer otro prestigio. tiene una cara dura, el tipo ha perdido la vergüenza, la quieren hacer dignidad, otro los prestigio. principios. El tema de Galicia, Paco, ya os digo que le comentaba a María antes de empezar la tertulia, que este año he pasado casi 6 meses en Galicia, en Ourense fundamentalmente, y que conozco aquello porque me involucré bastante en conocer la política, más que la política, que ya la conocía, las tácticas que allí se traen. Aquello es el paraíso de la familia Baltar. La familia Baltar son los grandes caciques de la política y de la economía. Por encima de Fraga, los Baltar son los Baltar, como aquel marco que hay en el País Vasco que dice, antes que Dios fuera Dios y los astros fueran astros, los Quirós eran Quirós y los Velasco eran Velasco. Eso estaba en un marco en una parte del País Vasco. Bueno, pues Baltar es, por encima de Fraga, el gran cacique de la política, y Baltar tuvo que dimitir, Baltar hijo, tuvo que dimitir, estando yo allí, precisamente porque lo pilló la Guardia Civil yendo a 250 kilómetros por hora por la autovía. Por lo visto iba a ver a una amiga. Ello está demostrado y mostrado. No ha tenido más trascendencia, pero allí salían carteles por todas partes. Quiero decir con esto que aquello lo domina las 4 provincias, la domina el PP, muy por encima del BNG y del PSOE. Pero en Ourense, creo que te lo expliqué a ti una vez fuera de ámbito de tertulia en directo,
el alcalde Jacome. El apellido es Jacome, con acento circunflejo en la A, que es un tipo interesante porque es más pillo que nadie, porque tiene una labia extraordinaria, porque tiene escrúpulos, está medido de escrúpulos, pero tiene una emisora que compite, una emisora como la tuya. Solo que si Canal Palos, Canal Luz fuera tuya, tú serías el dueño de Huelva. Pero ya te lo aventuro. Porque basta con que sigas la táctica política y mediática de este señor, de Jacome, tiene una capacidad de atracción, pero porque le dice a la prensa regional, no la local de Orense, a la regional, le dice, tú le has dado al PP y le has dado al PSOE, el tiempo que han estado en el poder, 10 millones de euros para hablar bien del PP y para hablar bien del PSOE. Y decía, y si no, pero todo esto en un programa público y reiterado 1000 veces cada día. Nadie le ha puesto una demanda. Nadie le ha dicho que está mintiendo. ¿Por qué? Porque tiene elementos suficientes para demostrar que es cierto. Y está reservando el poder de los poderes públicos. Que a él lo acusarán de lo que quieran. Lo acusarán de lo que quieran, pero él ha ganado las elecciones por mayoría en Orense. Ahí ha perdido el PP. Y el PP al final, que ha sido el más perjudicado, ha tenido que estar detrás de Democracia Orensana, que es el partido que él dirige. Con esto que quiero decir, que y además se lo comenté también a Jaime Pérez la última vez que coincidimos aquí, que me fui con Nono y con él en su coche. Y le dije, Jaime, que por cierto, es una pena que Jaime lo tengan de delegado de una consejería, cuando ese señor es de lo más ilustrado, de lo más inteligente, de lo más capaz que hay en el Partido Popular, que tenía que estar haciendo otras cosas mucho más fructíferas desde mi punto de vista. Bueno, poco a poco. Poco a poco, correcto. En la próxima. El problema lo tiene el PP, no lo tengo yo. En la próxima Pero va a pegar el salto. Pero que Jaime yo le decía a Jaime, ojo Jaime, que Rueda, el actual presidente de la Junta, no es Feijóo, está muy por debajo de Feijóo intelectual y políticamente. Vamos a ver. Si no tenéis problemas, no me gustaría. No tenemos susto. Y digo, no tenemos susto, porque yo defiendo, insisto, que allí en el PP gane en Galicia, como hasta ahora ha venido arrasando Feijóo. Y donde Vox, María, no tiene hasta ahora las encuestas nada de nada. Las encuestas dicen que vamos a entrar por primera vez en el Parlamento, en la Junta, no en el Parlamento, ¿no? Nos dan uno en Pontevedra y otro en La Coruña. Y yo creo que Vox en Galicia también es necesario, porque la política lingüística del PP en Galicia, ahora que hemos estado aquí hablando, es totalmente contraria a lo que pensamos mucho, y en Galicia también. Es decir, la política lingüística del PP en Galicia la podemos comparar con la política que se está haciendo. Mira, María, pero mira, sí que se está haciendo. Cataluña y el País Vasco, y perdona nada, un inciso, se utiliza la lengua como diferenciación. Sin embargo, en Galicia, y no es que yo sea un gran conocedor, Paco es más que yo, es por una cuestión cultural, ahí estamos regados, pero no se utiliza como diferenciación. Es como algo enriquecedor, pero no es la diferenciación que utilizan en Cataluña. Evidentemente, el nivel que hay en Cataluña de discriminación hacia las personas que no hablan catalán no es el que existe en Galicia. Yo ahí no me voy a poner en contra. Pero sí es verdad que se está fomentando ese uso del gallego, que me parece... Ya estamos arraigados, más que en Cataluña. Pero que están incumpliendo también el tema. ¿Habéis escuchado también la noticia de, no sé si era un saxofonista o un violinista que han expulsado en Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, por no después superar el examen de superar catalán. un C1 de catalán? Discriminación y yo me pregunto, absoluta. ¿le exigen a los demás músicos acreditar un C1 en castellano? Porque a lo mejor nos podíamos llevar una sorpresa, volvemos a tener razón, pero mira, no. además tú lo tienes que ver cuando tú escuchas a un gallego en la tele, no estás pensando que te habla en gallego para que no te entiende. Sabes que habla en gallego porque es muy rural, porque es el lenguaje que ha tenido desde pequeño, de sus abuelos, y es su lenguaje natural, su habla natural. Pero en Cataluña,
que la mayoría que hablan catalán no son ni catalanes, suelen ser hijos de emigrantes, hablan en catalán para que tú no te enteres de lo que estás hablando. Lo hacen para marcar la diferencia. Y en Galicia no lo hacen con ese ánimo, es porque estamos arraigados. Para mí hay una cosa que está muy clara. Cuando se está ante un evento electoral, el pragmatismo se impone. Y ese pragmatismo lo que debe decirte es que ¿hay algún problema en España con el gallego? Lo que tú dices, no es un hecho diferenciado, es un hecho arraigado en la cultura popular básica y además conociendo la estructura de Galicia. Muy rural. Es algo consuetudinario a la propia condición de las familias gallegas. Por tanto, ¿a ti quién te van a votar? ¿Los de Logroño o los de Galicia? Los de Galicia, pero sí Pues entonces, estamos hablando... Escucha. El PP tiene un drama en Galicia ahora, en estas elecciones, porque o consigue mayoría absoluta o no gobierna. Pero es que con vosotros tampoco iba a gobernar. O sea, el PP o saca mayoría absoluta por sí mismo o el PP no va a gobernar. Segundo, la demoscopia vale para lo que vale. Tú dices, tú estarás informado lógicamente, pero la ley electoral gallega exige un mínimo de un 5% de los votos para tener representación parlamentaria. Hasta ahora, en el histórico de votación de Vox en Galicia, ¿a qué porcentaje habéis llegado? No hemos llegado al 3, es decir que... Y ahora no estés tampoco en una época Luego- ascendente de votos. Luego he en dicho una... las encuestas, yo no creo las encuestas, tendencia es decir de Vox a la Estamos baja, hablando claro. de la demoscopia, Sí. de la información que tenéis. ¿Eso qué significaría? Pues casi duplicar los votos que tenéis para tener uno o como mucho dos, que sería ya el éxito de los éxitos, ¿eh? Y a ver si va a ser la llave para que entre la izquierda a gobernar. Luego Por tener entonces, en este momento, si yo fuera el PP, ¿qué haría? Voto útil. No ignorar a Vox, sino propugnar el voto útil, porque el voto a Vox lo que va a hacer es que yo no tenga mayoría absoluta y gobierne el BNG. ¿Qué haría si fuera Vox? Entraría en el debate de las infraestructuras, de la economía, del bienestar, de los servicios sociales, y para mí no existiría de momento el problema del lenguaje. Bueno, el problema Esto es lo que impone, a mi juicio, el No, sí, pragmatismo. ahí te doy la El razón, pero que el sí. problema del lenguaje ya Correcto. se está viendo en temas de administraciones Mira, y perdona demás. un segundo. Vamos, yo he yo sido también presidente de AP en Huelva cuando AP estaba catalogada como Vox. ¿Eh? Sí. Y muchos dirigentes de AP, del PP actual, no querían ni verme. Bueno, y que me hicieran una foto conmigo ni te cuento. Sin embargo, ¿cuál fue mi objetivo? Yo sabía que en Huelva no iba a ganar jamás en los años 80. Jamás. El objetivo era darle vitola democrática a esa sigla. A pesar de tener un dirigente como era Fraga. Era Por bueno, eso- era bueno. No, Hombre, no te quejes. No, yo por eso me peleé con él. Porque mi preocupación era darle vitola democrática a ese partido. Y cuando yo dejé la política, esa vitola democrática estaba conseguida. Bueno, pues a vosotros pasa lo mismo. Entonces tenéis que saber maniobrar. Paco y yo somos muy aficionados al fútbol y hablamos mucho de fútbol. Encarar al defensa cuando tú tienes el control del balón. Encararlo para buscarle las vueltas. No para que él te dé una patada y te ponga en la grada. Efectivamente, ahí tienes razón, pero es verdad que los medios de comunicación no nos ayudan en absoluto, para nada. Y mientras que no tengamos los medios de comunicación, es más, mira, hace poco hemos aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Huelva. Es decir, hemos hecho un esfuerzo, porque hemos tenido que hacer un esfuerzo, y nos hemos abstenido, y gracias a nuestro voto, a nuestros 2 votos, los presupuestos del PP de Pilar han salido para adelante. Hombre, han salido para adelante porque le hemos exigido unas ciertas enmiendas que nos han aprobado. Han aprobado. En algún medio ha salido, el PP aprueba los presupuestos, y hemos lanzado nota de prensa. Hemos sido totalmente constructivos, es decir,
y hemos tenido que ser muy constructivos para aprobar esos presupuestos, para aprobar esos presupuestos. Y en los medios de comunicación, yo creo que en ningún medio aparece que gracias a vos los presupuestos del Ayuntamiento de Huelva se han aprobado, ¿eh? Aquí te están dando voz. Aquí sí. Pues yo creo que sí lo dijo Paco Muñoz, estuvo aquí hace como Sí. 15 días. Yo le pregunté, digo, sí, pero necesitábamos, sí, no había problemas, no llegó un acuerdo y tal. Y lo comentó Paco Muñoz. Bueno, los porque presupuestos es que lo necesita. los presupuestos se han aprobado Es que el lunes de la semana pasada. A Pilar No le hace faltó un concejal para la mayoría absoluta, no hace que tanto, vos le facilita la labor de aprobar Yo le las decía a mociones. Venceslao, de teniente alcalde no te vas en la negociación. ¿eh? Pero Sería yo- mucho pedir, con dos concejales pedir. Era mucho de eso. Bueno, en La Bueno. Palma, tenemos un concejal y es teniente alcalde con el PP, es decir, porque le hacía falta, sí o sí, le hacía falta el voto. Lo que pasa que nosotros lo que no vamos a apoyar es a la izquierda. Entonces el PP sabe que con nuestra abstención no íbamos a votar a Gabi o no íbamos a votar a Mónica Rossi como... No lo ibais a permitir que se Efectivamente, eso ya va contra Yo lo nuestros único- principios. yo- Pero lo que quiero decir es que muchas veces nuestra posición, que muchas veces es constructiva y demás, no sale en ningún sitio, ¿eh? Yo Es lo decir, que pretendo transmitir, porque todo esto que tú estás contando lo he vivido yo en primera persona, ¿eh? Ignorado, y cuando además no había tantas posibilidades como ahora, porque tú ahora tienes aquí un foro en el que expresarte. En aquella época no existía ni esto, ni había redes sociales, ni nada. Yo lo que pretendo transmitir es que tenéis que tener marcada una estrategia a medio plazo, porque tenemos un plazo que será el que quiera Puigdemont, pero a medio plazo, y aclarar los movimientos tácticos, porque esa es la gran diferencia entre los comunistas y el resto de los partidos. Los comunistas tienen una estrategia y van haciendo movimientos tácticos para llegar a culminar esa estrategia. Pues eso hay que decir que es cierto. Y yo creo que os tenéis que plantear una estrategia sabiendo que no tenéis difusión y luego ir marcando pequeñas tácticas. Y valorando mucho y pesando mucho las palabras y los hechos. Mira, a raíz de los de Montero, de las palabras, como con el tema de poco pelo y las gafas, en la mayoría de los medios que son de izquierda, no sé si habéis visto los cortes que han ido poniendo. Y han puesto el de Montero, y ahora ellos decían que bueno, que en la política era muy generalizado. Y en todos he visto yo al de Rafael Segovia en el Parlamento cuando dijo aquello del partido de los puteros, pues lo siguen sacando a la palestra. Lo siguen fíjate sacando a la cómo es palestra. Rafael, yo creo que la Lo siguen sacando. Por eso hay que tener mucho cuidado conociendo al enemigo, conociendo al adversario, ellos que van a utilizar el mínimo resbalón vuestro para es más, agarrarse. pero en el Hay caso, que en el mediar caso mucho. de Rafael Segovia, otra manipulación, porque lo que no se escuchó fue lo que dijo el diputado antes para que Rafael Segovia Dijera que saltara. respondiera, claro. Porque incluso hasta el presidente Toda generalidad. del Parlamento Pero bueno. le echó, vamos, Claro, pero hay porque- que tener pero la claro, habilidad, hay que se- tener la se hace- habilidad, se hace el hay que tener la corte. habilidad de no dejarse llevar por lo que te entra ganas de decir, porque esta gente son expertos en manipular y te cogen ese corte. Y fíjate cuándo fue eso, hace ya más de un año, pues además yo estuve aquí el día y te lo siguen. En el no momento hace que puede, todavía un año, te lo pero- sacan. En el momento que puede, te lo sacan. Ten en cuenta que los partidos de oposición tienen que tener un blindaje respecto a lo que se les diga para que lo puedan soportar. Ellos, sin embargo, tienen la piel muy fina, no voy a decir el término médico y esto, pero ellos basta que les respires un poco fuerte al lado para que ya se venga el mundo abajo. Y perdón, Paco, muy breve. Y este tema de la calvicie debe afectar mucho a la gente del PSOE, por lo menos para ofender al adversario. No voy a nombrar a la persona, pero lo vais a reconocer todos. En las últimas elecciones a las que se presentó una candidata del PSOE a la alcaldía de Huelva, que fue arrasada y vapuleada por Pedro Rodríguez, cuando se dieron a conocer los resultados, esta señora candidata, de alto abolengo político y muy amiga de Pedro Sánchez,
todos debéis saber ya quién es, dijo, se va a enterar, se le va a caer el pelo el poco que le queda. Sí, dirigiéndose a Pedro Rodríguez. Sí. Bueno, pues yo voy a hacer no un chiste, voy a contar una anécdota. El doctor Marañón, don Gregorio Marañón, que fue uno de los grandes patriarcas de la medicina mundial del siglo XX y gran humanista, ¿no? Decía, la alopecia, que es la calvicie, la alopecia es un símbolo de inteligencia. Signo de inteligencia. No, un signo de inteligencia. Y es que quiero buscar, tengo que cambiar la palabra para no decir una barbaridad, porque estamos en un medio... Busca un sinónimo, venga a ver. Y de hombría, aunque me acuse alguien de feminista, pero fue lo que dijo. Bueno, de inteligencia y de hombría. Sí, sí. Por tanto, yo la hombría familiarmente la tengo demostrada. Luego, entonces, si ya tengo demostrado una parte y encima tengo alopecia, debe ser que soy inteligente según el doctor Marañón. Bueno, que Rafael... Virilidad. Virilidad. Mejor que hombría. Virilidad. Bueno, que Rafael Segovia, que no mintió, ¿no? Aunque posiblemente si pone la coletilla al principio, ¿no? Toda generalización acarrea injusticia, pero cierto es que algunos altos cargos socialistas gastaron el dinero de los andaluces en prostitutas y en drogas, pero que hay declaraciones que están en los juzgados y se ha juzgado ya, ¿no? El chofer de la coca lo manifestó, creo que eran 5 millones, me parece que le di la noticia, no sé. Una barbaridad, 5 millones que se habían gastado en prostitutas y en cocaína. O sea, es cierto lo que dice Rafael Segovia, y yo lo repito, altos cargos socialistas gastaron el dinero de los andaluces en prostitutas y en cocaína. Y ahora digo, aunque toda generalización acarrea injusticia. De todas maneras, si son unas palabras referidas al Partido Popular, las pronuncia Mario Jiménez en el mismo escenario, no pasa nada. Sería maravilloso. Utilizaría el léxico más apropiado del mundo porque es lo que se merecen, dirían ellos. No, mire usted, si lo malo es malo, lo diga a la derecha, lo diga a la izquierda. Y desde luego ahí metió la pata Rafael. Eso lo puedo decir yo, que no soy político y no estoy en un parlamento, que hay que guardar un decoro. Aquí también se guarda el decoro, pero a mí no me ata ni me vincula nadie en este sentido. Ahí bueno, porque las palabras fueron duras, porque como ha dicho Paco, no dijo ninguna mentira. No, en absoluto, todo lo contrario, acertó de pleno. Entonces, acertó de pleno. Lo que pasa es que siempre se saca el titular. El titular sin saber toda la historia, porque nadie escuchó los insultos anteriores que nos dijeron. Entonces, se dice una verdad y la verdad ofende, porque es una verdad que no le gusta escuchar a nadie. ¿Y cómo íbamos a decir? Podía haber dicho Rafael, no, el partido de las personas que se gastan el dinero en ir a casas de citas y que consumen sustancias estupefacientes. Podía haberlo dicho de esa manera, podía haberlo dicho de esa manera. Pero bueno... Fijaros cómo se manipula todo eso de los cortes, que a mi juicio, el insulto más grande, la ofensa más grande que se puede hacer, porque además el supuesto aludido no estaba presente allí, que se puede hacer la hizo Pablo Iglesias cuando dijo al PSOE, dirigiéndose al PSOE, que tenían las manos blancas de la cara. Sí. Esa es la ofensa más grande que yo creo que se ha dado en los últimos tiempos en el Parlamento. Y sin embargo ha sido vicepresidente del gobierno. ¿Y ese corte cuántas veces lo habéis visto? Nunca más. No apareció. Eso es lo que dijo en el panel refiriéndose a Laza y Zabala, que fueron dos, bueno, que no eran terroristas, al final se equivocaron y tal, y lo enterraron en Calviva, y hizo referencia precisamente Pablo Iglesias al PSOE. El PSOE tiene las manos manchadas de cal haciendo referencia a esos dos asesinatos. Bueno, que hablamos de manifestación, la del Partido Popular para defender la no amnistía es el domingo si no me equivoco, sí, porque hay otra.
en Madrid, ¿no? Vale. Hay otra manifestación el 21. La organización Unión de Agricultores y Ganaderos ha anunciado que el próximo 21 de febrero se manifestarán frente al Ministerio de Agricultura de Madrid para denunciar la situación insostenible que viven por la sequía y las consecuencias de las malas cosechas, los bajos precios y los altos costes de producción. Bueno, pues se la van a montar ahí a Sánchez o al ministro Planas. Y el 1 de febrero hay una gran manifestación del campo andaluz también frente a la delegación del gobierno en Sevilla. Es decir, que la está convocada por UPA, Frecuelva. Yo creo que va a ser un gran éxito también esa concentración. Seguro que sí. Pero además, estamos perdiendo una perspectiva aquí. No solo afecta la falta de infraestructura hídrica, no solo afecta a la agricultura. Aquí en Huelva podemos tener un problema, y en Andalucía en general, por falta de infraestructuras hídricas. Mira, en septiembre, octubre es cuando empiezan a venir las empresas de turismo de Inglaterra a visitar los campos de golf con la proyección de marzo, mayo, que es cuando tienen el fuerte de visitantes de Inglaterra. Y están viendo que la calidad de los campos, como no tienen riego de los campos de golf, ha mermado. Y eso va a hacer que los paquetes turísticos pues caigan y no van a venir. La infraestructura hídrica no solo afectan a la agricultura, afecta al turismo de Huelva. Que no olvidemos que el 12,85% del PIB de esta provincia lo aporta el turismo. Si los campos de golf no se pueden regar, aquí tenemos un problema. Pero es que si no tenemos agua, los proyectos que hay de hidrógeno verde y metanol no se van a poder poner en marcha. Y hablamos de miles de millones de euros de inversión. Entonces, no solo es la agricultura la que está afectada por la falta de interés y apuesta decidida del gobierno por las infraestructuras hídricas, es toda la provincia. La agricultura, es el turismo, es la industria y también el agua de boca, sin duda. Pero no estamos olvidando también del consumo humano. Sí, el agua de boca, te he dicho. Por eso te digo, que las restricciones van a llegar antes o después. Y lo malo, lo lamentable es que no van a llegar las infraestructuras y lo vamos a ver en los próximos presupuestos generales del Estado. Todo es mentira lo que nos cuenta desde el gobierno. La señora a la que hacía referencia anteriormente Paco Velasco, que imagino sabéis de quién se trata, dijo que las obras del túnel de San Silvestre comenzaría en enero de 2023, hace un año. Todavía no hay una sola palera allí. O sea, todo es mentira. Y pasarán 4 años y vendremos a este debate diciendo que las obras del túnel de San Silvestre no han comenzado, tiempo al tiempo. Pero lo que hay que repetir continuamente es que Andalucía, no solo Huelva, Andalucía solo tiene competencia sobre 1/3 de la estructura hídrica de la región. Son estatales. Son estatales. Y esto hay que repetirlo continuamente. Claro que sí, porque la gente no sabe, podemos conocer, pero la gente que está, como decíamos, en el bar, no sabe la competencia, si la presa, si el túnel de San Silvestre depende de la Junta o del Ayuntamiento del Almendro. Pero vamos, que el túnel de San Silvestre, tal como está redactado el proyecto, tampoco va a solucionar el proyecto, porque aunque la DIA permite que haya un mayor volumen, después van a mantener el mismo caudal y el otro lo van a dedicar a los murciélagos, a los murciélagos, por lo cual el túnel de San Silvestre no va a hacer que llegue más agua a Huelva. Es decir, vas a mantener la capacidad, por lo cual es otra tontería teniendo un túnel que permite una mayor capacidad de agua y que la DIA lo permite mantener la misma capacidad. Y eso lo entiendo, es decir que... Y eso sí hay presupuesto, si no tienen que prorrogar. Sí hay presupuesto, porque a mí me da la sensación que ni los golpistas no le van a aprobar los presupuestos a seguro que no. Lo dudo. No, y si lo aprueba será en detrimento de las infraestructuras. Evidente. Le van a sacar todo, está en una posición Sánchez de dar todo lo que le pidan. Ahora, bueno, lo del cuñadísimo de Pachiló, ahora lo contamos. Vamos a preguntarle, el gran proyecto de CEPSA para Huelva, con una inversión de más de 1.000 millones de euros, y se prevé 2.500 puestos de trabajo, pero importante la formación. La formación es importante. Hoy la COE hablaba de que hay empresas que necesitaban trabajadores, pero que no encontraba gente cualificada para cubrir esas plazas. Estamos hablando de miles de personas, ¿eh? Hay que formarse. Y para este proyecto de CEPSA no vale decir, no, ¿tú qué haces? No, yo cualquier cosa. Es que no vale, ¿eh? Es que para trabajar dentro de este proyecto hay que estar muy formado. Aquí Juan Carlos Duarte, que es el delegado de empleo, estuvo hablando de los cursos de formación que va a poner en marcha la Junta de Andalucía, en convenio con el Ayuntamiento de Huelva. Será, imagino, los dirigentes de CESA lo que dirán, pues nos hace falta soldadores, tuberos, profesiones cualificadas. La formación es fundamental. La formación dual es
importantísima, porque no solamente con los proyectos de hidrógeno verde que van a llegar, pero ya es que encontrar tuberos, soldadores, ya es difícil. Correcto. Es decir, que el problema ya está. Pues, además, cuando tengamos más... Pero mira, yo te añadiría algo más. Aparte de la cuestión de la formación dual, lo que está penalizando y lo que va a penalizar la subida indiscriminada del salario mínimo interprofesional es tremendo. Históricamente, la mayoría de los trabajadores que entraban a cualificarse, entraban como aprendices, iban aprendiendo, y llegaba un momento que ellos mismos iban teniendo tal cualificación que empezaban a tener mayor remuneración. Hoy en día es imposible que una empresa contrate a un empleado que no sabe hacer nada para pagarle 1.100 y pico de euros, más unos 500 euros, 400 y pico de euros de seguros sociales, porque es que el trabajador no produce los costes. Ese es el gran problema. No produce esos costes. Que la rebaja de productividad que ha tenido España en los 5 últimos años ha sido brutal. Estamos en la cola de Europa y hablamos porque la señora Díaz nada más que habla de dinero. Sí, como no es suyo. Bueno, ahora quieren encima rebajar y la rebajar, jornada, es la lo que iba a jornada decir, laboral. rebajar la Es decir, jornada laboral. Somos el país menos con productivo lo y bajar cual, la jornada laboral. El problema no es solo de horas de trabajo ni de sueldo, es de productividad. Cuando un trabajador produce, la empresa crece y se pueden subir los salarios. Sencillamente así. María, ¿que puede ampliarnos más? ¿Tú que trabajas allí, en CEPSA? Bueno, pues la verdad es que el otro día estuve en una conferencia que vinieron Antonio Joyanes y Carlos Parrasa, y en la Confederación de Empresarios de Andalucía, y la verdad es que es un proyecto ilusionante. Es decir, que todo el tema, es decir, que es la descarbonización es un hecho o es a lo que aspiramos todos. Y además hubo, no sé quién de los dos, hizo también una reflexión que a mí me gustó mucho, porque la verdad es que no había caído en ella. Es decir, que estos proyectos de hidrógeno verde también van a ayudar al turismo, porque cada vez más, en los países nórdicos y demás, ya antes de montarse en un avión, dice, es que un avión contamina mucho, pues me voy más cerquita. Y ya, por ejemplo, CEPSA está suministrando combustibles de segunda generación que contaminan menos. Y decían, es que el turismo también va a premiar el esfuerzo que vamos a hacer, y va a venir a Andalucía. Y además, lo decían uno de ellos, es que Huelva para CEPSA va a ser el corazón de las nuevas inversiones. Bueno, Huelva y Algeciras, que es donde está el otro parque energético. Sí, porque que se vaya a Cataluña no os recomiendo, vamos. No. recomiendo que se vaya a invertir allí. Bueno, lo del foro de Davos también sería para tener una charla Las larga y empresas tendida. huyen de Cataluña y se vienen a Andalucía. ¿Por qué será? Bueno, pero ahora quieren... Bueno, ten cuidado porque ahora encima las quieren multar a las que no vuelvan, ¿no? A los que no vuelvan. Es un libre ejercicio de la libertad empresarial. Estoy poniendo cuidado con estas cosas porque a veces los triunfalismos tienen efecto boomerang. Lo que se llama la paradoja de la satisfacción. Es decir, estamos ponderando, y yo estoy entre los que ponderan la política de Moreno Bonilla. Me parece extraordinaria, pero que ya se están anunciando tambores de guerra en sanidad, en educación, se aproximan lamentos que van a ir deteriorando poco a poco lo que se está, haciendo emerger con tanta dificultad. Que la Junta tiene que estar satisfecha, sin duda, pero cuidado con mirar hacia abajo, que por abajo puede venir peligros en ciernes. ¿Para qué peligro te refieres? Pues verás tú, si mañana te convocan una huelga, si mañana determinados sanitarios deciden eliminar horas de trabajo y romper la política de la Consejería de Sanidad, si en educación, como se está ya haciendo cocer, va a haber movimientos contra las actuales directrices educativas de la Junta de Andalucía, si el descontento del profesorado con respecto a la disciplina, con respecto a la burocracia interna que los están sepultando,
si los sanitarios siguen soportando los ataques verbales y físicos de muchos usuarios, eso rompe esa satisfacción que tiene que tener en puridad la Junta de Andalucía actual. Pero son agujeros que hay que ir tapando, pero tapando con prontitud, porque eso es un murido, es un ratón, una rata infecta que coge estos agujeros, Pero, Santiago. Eso Pero- creo que es muy peligroso y te digo, porque eso al final, ahora que está muy en boga el tema de Argentina, eso es convertirnos en la nueva Argentina aquí. En lugar de destinar la mayor parte de los esfuerzos de la administración en fomentar la creación de empresas, el empleo, la creación de riqueza, estamos destinando el 60, el 70% a políticas sociales. Pero es que las políticas sociales no se autoalimentan, no se retroalimentan. Quien te da la disponibilidad de tener dinero para mejores hospitales, para contratar más profesores, es tener un buen tejido empresarial. Y estamos obviando que hay que apostar por el tejido empresarial, ¿Están de por acuerdo esa contigo? política de aquí todo tiene que ir a lo social, a lo subvencionado, y todo en detrimento de apostar por los sistemas productivos, que esos son los que nos va a garantizar que tengamos buena sanidad, buena educación y buenos servicios Estoy tan sociales. de acuerdo contigo, Santiago, que me he explicado mal. No que tú lo hayas entendido mal, sino que yo me he explicado mal. No, pero ya me adelanto. Estoy diciendo que yo estoy satisfecho de esta situación. Y de lo que tú dices, lo suscribo 100 veces. Pero que ojo con las satisfacciones y los triunfalismos. Recordaremos a Felipe González que tenemos 100 años por delante de éxito. Sí. Su éxito duró poco. Y mira a dónde ha quedado Felipe González en el esquema jerárquico del PSOE. No sé si recordáis o habéis leído la obra de Esperando a Godot, de Samuel Beckett, que refería la historia de dos indigentes, dos andrajosos, que hablaban entre ellos diciendo, alguna vez vendrá Dios y nos salvará de esto. Y claro, Dios nunca apareció porque ellos no hicieron nada por salir de ese sufrimiento, no hicieron nada. Pues ese Esperando a Godot, aquí hay que hacer desenmascarando a Sánchez Godot. El día que la derecha desenmascare a Sánchez Godot, entonces sabremos que a lo mejor viene Dios, que ahora Dios está en el PP, que es el que los ha echado fuera en la mayoría de las comunidades autónomas, y no ocurra como con Edipo Rey, donde Edipo mató a su padre y Sánchez ha matado a su padre Felipe González, a su padre político. Interesante. Bueno, que vamos a ir concluyendo, ¿no? Que vamos con el cuñadísimo. El ayuntamiento del PSOE legaliza, un ayuntamiento del PSOE legaliza el chalet del cuñado de Pachi López, que fue comprado con fajos de billetes. En fin, con lo que hacían esto de los seres cuando iban a los Cruz de Alterne. Melchor Gil Llano usó 1.743 billetes de 500, 200, 152, hasta los 10.000 euros para pagar, 10 millones de euros para pagar una vivienda en Castro Urdiales. El ayuntamiento de Castro Urdiales, en Cantabria, gobernado por el PP, ha legalizado un chalet propiedad de Melchor Gil Llano, cuñado de Pachi López, portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados. La vivienda, que llevaba 13 años en situación irregular, fue pagada por Gil con fajos de billete cuyo origen no ha podido justificar. Tal y como han informado los compañeros de El Debate, los fondos con los que se compró el inmueble fueron investigados por Hacienda. Los inspectores a los que se les asignó el caso concluyeron que se trataba de dinero negro de origen desconocido. Aún así le han legalizado la vivienda. Bueno, el cuñadísimo. Si esto lo hago yo, seguramente que no me la legalizan, ¿verdad? Seguro que no. Bueno, primero que no tendría yo tantos billetes. 1.743 billetes. La respuesta de Pachi López a eso sería... Eso es la derecha, la que se ha inventado la derecha que de esta dice noticia. siempre. ¿Y eso qué importa? No, eso es cosa de la derecha. Eso es un bulo de la derecha. ¿Qué es lo que suele contestar cuando hay un conflicto? Eso no importa, eso no importa. Y la señora Montero diría 1.000 millones más o menos que más da, chiqui. Bueno, alguna cosita más que quiera
que quieras añadir. Pues no, yo agradecerte tu invitación, encantado de compartir con los compañeros la mesa y como digo, yo de las tertulias siempre procuro aprender, porque se aprende en los aspectos puramente culturales, digamos, y de formación, y sobre todo se aprende a conversar. Se guardan los turnos, se pide permiso para interrumpir, cosas que desgraciadamente no ve el resto de la ciudadanía en la televisión, en los informativos de nuestra clase política, ¿no? Por tanto, encantado de estar aquí y aprendiendo. Verdad. Lo que ha dicho Paco sobre la sanidad es verdad. La única crítica, no encontrarán algo más, la única crítica que el PSOE de Huelva, porque nos llegan las notas de prensa del PSOE de Huelva, son sobre sanidad. O sea, todas las ruedas de prensa que convoca el PSOE, hoy, mañana, pasado, el día siguiente, todas hablan de la sanidad, que tiene que mejorar, la sanidad, la lista de espera, No hay otra alternativa. Es la sanidad y no tienen otra crítica para hacer ahora mismo sobre la Junta. Yo creo que es porque ellos tienen el convencimiento de que perdieron la Junta de Andalucía por la sanidad. Y es verdad que la sanidad ayudó, pero ellos no perdieron la Junta de Andalucía, ellos perdieron por una acumulación de años de corrupción, de abandono que tenían en las instituciones, pero ellos siempre le han achacado a que su caballo de batalla por el cual perdieron la Junta de Andalucía fue la sanidad. Pues están equivocados. Están completamente equivocados, que no perdieron las elecciones andaluzas por la sanidad, ni mucho menos. Fue un motivo, indudablemente, uno más. Sí, también, todo va sumando. Con bastante peso, pero que no fue el único. Yo creo que la perdieron por la corrupción generalizada que había. Pero ellos están convencidos que fue por la sanidad. Aparte, y un dato muy importante, en el informe PISA, Andalucía siempre, la última, y en cuanto a número de paro, 38 años de gobierno socialista, cada vez que sale la lista del paro, Andalucía alguna vez nos ganaba Extremadura, se ponía Extremadura la última, Andalucía la penúltima, pero también por la cifra de paro, 38 años, y siempre la comunidad con mayor índice de paro de toda España. Lo que dice Santiago es cierto. Ellos están convencidos de que el cambio de gobierno obedece a un manejo correcto, o mejor dicho, no correcto, que no lo un manejo de los temas sanitarios suficientemente potente. Es una baza electoral que para ellos es decisiva en este momento. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es que el PP no sabe entrar en ese debate. Porque es que la política de concierto que tanto están hablando de la privatización y todo eso, el PP está por debajo de lo que en los 20 años anteriores hizo el PSOE. Y en este momento el gasto per cápita de pacientes, que hemos estado siempre los últimos, seguimos estando al final, ya no los últimos exactamente, pero antes había una diferencia de cerca de 500 euros por persona y ahora nos llega a 40 la diferencia, 40 euros. O sea, pasos se están dando, recursos se están dando también más que nunca en la sanidad. Ahora, yo sí hago una crítica. Si estamos utilizando desde el PP más recursos que nunca en la sanidad, porque es cierto, están ahí los números, y sin embargo las listas de espera crecen, la primaria está bajo mínimo y todo eso, ¿qué es lo que está fallando? La gestión. La gestión es lo que vamos a decir, y claro. que lo ha dicho muchas veces Rafael Segovia, está fallando la gestión, se están dando más recursos, pero si la gestión no mejora, el PP se va a encontrar un problema con la sanidad, porque después hay problemas estructurales, la falta de médicos, de especialistas y demás, pero yo creo que la gestión la tiene que va a mejorar bastante, y hace poco ha dimitido. Pero es que esa es una precisión que yo iba hasta ahora. ¿Cómo va a mejorar la gestión si en los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud el altísimo porcentaje de funcionarios que hay allí, por los que pasan todas las grandes decisiones, las documentaciones, todo, son los mismos que estaban antes? Los del PSOE, los enchufados por el PSOE. Si es que al final, claro. Pues ahí el PP tiene la gestión. tiene bueno, Santi, lo dicho, muchísimas gracias. A seguir trabajando. Gracias a ti, gracias a tus contertulios, ¿no? Que siempre, como dice, no es un placer echar un rato con ellos, pues además aprende uno de los magníficos tertulios que siempre te acompañan. Paco, el mes que viene te
te vienes por aquí otra vez, que ya hablaremos de las elecciones en Galicia, a ver qué ha pasado allí. Perfecto. Una cosa nada más, aparte de agradecer a los compañeros, y de acuerdo con Nono, que aquí se enriquece uno, no siempre, pero muchas veces, y hoy es uno de ellos, animar a los ayuntamientos en poder del PSOE, y no sé si vos tienes algún ayuntamiento, creo que no, para sumarse a la petición de Feijóo de que todos se sumen a la amnistía, a la manifestación contra la amnistía. Eso me parece fundamental, que quien vuelva a Pilar Miranda, que ya da muestra de su capacidad de concentración y de manifestación y de participación, concentre a la gente en su ayuntamiento, que es el nuestro. Importante, hay que seguir, que nos la jugamos, que nos quieren meter en la dictadura social comunista, que parece que no te das cuenta, pero cuando llega el momento y miras hacia atrás dices, nos lo han colado. De momento ya controlan el tribunal, el Constitucional, un tribunal tan importante, y desgraciadamente que tengamos los españoles que decir, no nos fiamos del Constitucional porque allí Pedro Sánchez ha metido a un peón. Yo no sé cómo un juez se puede entregar, se puede someter a lo que un presidente de un gobierno quiere, y más hablando de una amnistía, de borrar los antecedentes penales de políticos corruptos, malversadores, terroristas, pero ¿cómo un juez puede aceptar eso? Me gustaría tener enfrente a Conde Pumpido y preguntarle, ¿pero usted es partidario de borrar los antecedentes penales de un señor o de unos señores que han partido en dos a la sociedad catalana, de terroristas que secuestraron a personas en aeropuertos, en estaciones de trenes? ¿Qué me diría Conde Pumpido ante esa pregunta? No creo que me diga, no, esto es por el bienestar social, por la convivencia. Dice, bueno, entonces usted se está burlando de mí, entonces, si me responde eso. Pues no tendría respuesta. Lo que habría que preguntarle a la señora Rivera, que es con la que hemos empezado, que pertenece, como muy bien ha descrito él, el padre era un cardiólogo importante y famoso, de la izquierda caviar, ¿no? Bueno, pues habría que preguntarle, ya que ella se fija tanto en la actitud de los jueces, y agradecer que ella es ministra y vicepresidenta del Gobierno de España gracias al pufo que metió un juez en una sentencia que motivó la moción de censura por la que me ha encantado lo de Sánchez Godó, llegó al poder. Porque hay que leer también, como ha dicho Paco, y tendría que estar agradecida al juez de Prada. Sí. Y sobre todo, lo mismo que le preguntaría yo a Conde Pumpido, a los votantes de izquierda, que siempre han sacado la bandera de la limpieza institucional, siempre en contra de la corrupción. ¿Qué piensa el votante de izquierda? Señores, votantes de izquierda, ¿estáis de acuerdo en borrar los antecedentes penales de los políticos corruptos? ¿Qué me respondería alguien de izquierda? Bueno, sí, yo sé la respuesta que me da. Paco, mientras no gobierne el PP con vos, me da igual lo que hagan. Como si quieren llevar a mi mujer un fin de semana. Me da igual. Me da igual. Que yo voto a Sánchez. Hombre. Igual. Se vaya con mi mujer un fin de semana, sigo votando a Sánchez mientras no gobierne el PP. Esa es la respuesta que dan. Claro. Esa es la respuesta que te dan, claro. Pero tú que aludes tanto al gobierno social comunista, no podemos olvidar que hoy es 21, no 22. ¿no? 22. Bueno, ayer creo que es 21. Se cumplió el centenario de la muerte de Lenin, que está incorrupto. Sí. Como los santos. Bueno, pues nos marchamos. Javi González, que se encargó de la asistencia técnica, el martes más.